para la sesión del día de hoy. Les decía ya, tenemos programado un taller, un breve taller respecto a lo que sería el protocolo de investigación. Decía, el taller estaba presentado como recursos digitales, bases de datos y fuentes de información. Me iba a dar una profesora, pero bueno, al último momento me comentó que no iba a poder estar la maestra Irma. Entonces voy a utilizar el espacio. Hola Pati, buenos días. Hola Dana. ¿Cómo están? Buenos días. Lo vamos a utilizar para dar lo del protocolo de investigación, un poco lo que estamos pensando para este semestre, y vamos también a hacer algunos ejercicios para que quede más clara los puntos que vamos a ir abordando, algunos de los primeros puntos que vamos a ver, ¿no? Bueno, antes de eso también hay una cuestión que seguramente pues todo el mundo ya está informado. El día lunes se retorna a las clases presenciales en la Facultad de Economía. Y en este caso, para el grupo 211, nos tocaría vernos a las 10:30 de la mañana en el Salón 205. Hay una cuestión ahí, ahorita les voy a poner en pantalla lo que sería el calendario de exposiciones para los dos grupos, van alternando. Lo voy a explicar, lo voy a poner de una vez en pantalla para tratarlo de explicar, para que lo podamos entender de mejor manera. A ver, ahí me parece que ya lo pueden ver, ¿no? ¿Sí? Sí, ya se ve. Bueno, yo sí lo veo. Profesor. Bueno, entonces, aquí lo que me interesa mucho es sobre todo los equipos que van a exponer la siguiente semana, el día lunes y el día miércoles, que no haya duda, que quede bien claro esta cuestión, para que vayan preparando las presentaciones de estos materiales, ¿no? De lo que aquí está propuesto. Entonces, bueno, en pantalla tenemos... bueno, son los dos grupos. El grupo del lado izquierdo vamos a tener con fondo un poco gris, es el grupo 211, y del lado derecho el grupo 239, ¿no? Entonces, está el equipo que está conformado por 5 alumnos, que vería aquí está la fecha, el 28 de febrero, va a exponer, aquí dice tema 1, exposición presencial en el 205, en el salón de la facultad. El texto Gran Industria y Agricultura, apéndice 10 del capítulo 13, Maquinaria y Gran Industria. Es un texto, ojo, es un texto que parece que es muy corto, pero lo que vamos a aprender a hacer en este curso es a tratar de darle más profundidad al análisis y no quedarnos en una explicación descriptiva. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es empezar a hacer análisis de texto con un mayor rigor, ¿no? Entonces, bueno, les vamos a mandar el día de hoy. Esto ya bueno, primero se lo voy a terminar de pasar a las profesoras y al profesor Luis para que le terminen de dar el visto bueno y poderlo subir al Classroom. Todo el mundo va a tener acceso. Entonces, del grupo 211, no sé si esté presente Gutiérrez, ministro, Mónica. Sí, profesor, soy yo. Hay que tomar nota. A tu equipo le tocaría exponer, ahí están los integrantes, los 5, el día 28, que es lunes. Sí, está bien, profesor. A las 10:30 en el salón 205, con todas las medidas de seguridad sanitaria como se solicitaron ya con antelación, tapabocas, tratar de ver lo de el gel para las manos, etcétera. Van a estar presentes los 25 alumnos del grupo, fue lo que me indicaron en la academia. De hecho, al rato vamos a revisar. Yo pensé que se iba a partir el grupo en dos, ¿no? Va a estar el grupo completo, ¿no? Y el mismo lunes 28, del grupo 239, van a ver la misma lectura, pero va a ser en línea. Aquí dice tema 1, exposición en línea, plataforma en Zoom. Es el mismo texto, la misma lectura, pero aquí le toca a Ancira Galán Mario, ¿está? Camacho Ruiz Brandon. Soy yo, profe. Bueno, hay que comentarle a tus compañeras que les toca, y a tu compañero, que les toca exponer el día lunes 28, y les decía yo, es una lectura en extensión corta, pero muy profunda, que tiene muchísimos elementos la que plantea
el propio Marx. Les tocaría en línea, o sea, se verían como en este momento, ¿vale? Sí, profe. Ok. Luego, de ahí nos vamos al día 2 de marzo. También todavía nosotros mantenemos clases presenciales la siguiente semana. El lunes y miércoles son presenciales. El 2 de marzo, del grupo 211 le tocaría exponer a Gutiérrez Amaya José. ¿Está presente? ¿O Nava Peredo Luis? Sí, profesor, aquí estoy. Bueno, entonces hay que tomar nota. Les tocaría el miércoles 2 de marzo exponer. Nos veríamos a las 10:30 en el salón 205 de la facultad. El texto es de Celso Furtado, Agricultura y Subdesarrollo, ¿vale? Ok, sí. Gracias, profesor. Bueno, ahorita me pongo una última cuestión para los compañeros del grupo. Una cuestión que me indicaron que también, no, a diferencia de, bueno, a ustedes no les ha tocado en la facultad. En los grupos, en los salones del segundo piso, que serían en este caso todos los que son 200, no tienen ningún tipo de infraestructura para poder hacer presentaciones como lo teníamos con anterioridad en el primer piso. Esto un poco como hicieron la lógica de distribución de espacios para lo que sería la impartición de las clases presenciales. Entonces, hay que pensar en utilizar el pizarrón. Yo voy a tratar por esta ocasión vamos a utilizar pizarrones. Y la propuesta es hacer esquemas, o sea, a partir de ideas generales, ustedes pueden traer su puntuario para los compañeros que vamos a estar presencialmente hablando y vamos comentando las lecturas para poderlas realizar, ¿vale? Eso es para los compañeros del 211, ¿sí? ¿Sí quedó claro? Ok, sí, profesor. Para los que van a exponer acá en línea, pues ellos pueden realizar su presentación en PowerPoint sin ningún problema y aquí lo comparten en la plataforma y pueden hacer su exposición. Entonces, para el mismo 2 de marzo igual se va a repetir porque se van a separar los dos grupos, ¿no? Entonces se va a repetir la misma exposición, pero acá va a ser exposición en línea, la plataforma en Zoom, van a ver igual la de Celso Furtado, Agricultura y Subdesarrollo. Este tema lo van a presentar Cortés Reyes Alan, ¿está? Hernández, Elizarra. Sí, profesor, dígame. Te comentaba si alcanzaste a escuchar lo que estamos diciendo. Sí, profesor. Entonces te tocaría con tu equipo, hay que comentarles a todos, el día miércoles 2 de marzo van a presentar la lectura de Celso Furtado, ¿vale? Ya está en Classroom, ¿no, profesor? Está en Classroom, todas las lecturas ya están en Classroom, ustedes las pueden bajar sin ningún problema, ¿vale? Va, gracias. Ok, ustedes son del 239 y ustedes se verían en línea aquí el día miércoles. Hacen su presentación en PowerPoint y hacen la exposición del mismo. Bueno, de la misma manera va a estar el resto del programa. Después del 2 de marzo estaríamos el 7 de marzo. Aquí sí ya vamos a alternar. Las clases son totalmente en línea. Nos tocaría el 211, el tema 3 de exposición. Aquí lo dice, exposición en línea, plataforma Zoom. Nos toca exponer Julio Moguel y aquí va a decir, en este caso sería Julio Vega Hernández, con el resto de compañeros compañeros y compañeras que integran el equipo, ¿no? Luego, ahora sí, acá vamos a alternar, ¿no? Cuando no estemos nosotros en presencial, sí vamos a estar alternando. Le tocaría el 239 el 9 de marzo, que sería el miércoles 9 de marzo. Les tocaría en línea también exponer la lectura de Romero Polanco Emilio, y ahí vienen los que integran el equipo. Cuando sean las exposiciones en línea, para todos, para los dos grupos, cuando sean en línea, las presentaciones son en PowerPoint, ¿no? Para la siguiente semana, para el 211 que nos toca presencial, vamos a hacer unos esquemas para poder hacer las presentaciones, porque les decía, no hay infraestructura en estos salones, y entonces lo único que tendremos para podernos apoyar sería el pizarrón, o si se les ocurre alguna cuestión para poder apoyar la misma presentación, pues lo pueden hacer para que se pueda desarrollar la misma, ¿no? Entonces, bueno, este archivo lo vamos a subir a Classroom. Les decía yo, nada más queda la cuestión de que le den el visto bueno a las maestras y, bueno, también al profesor Luis. Sobre esto, una última cuestión. Miren, la sesión pasada nos comentaron que los compañeros que están aquí en naranjita, que sería Vera Paz, Alan, Uriel, nos decía que no tenía equipo, que el compañero es
del 211, Ahumada Anaya Edwin tampoco tenía equipo, que también es del 211, y lo mismo el caso de Jaime, ¿no? Entonces la propuesta es que ellos se integren, les tocaría hacer la presentación en presencial hasta el 23 de marzo, igual aquí dice qué lectura sería, ¿no? ¿Hay alguno de ellos presentes? Ricardo, si quieres comentar algo. Sí, profesor, yo también me encuentro sin equipo, no sé si existía la posibilidad de que me pueda integrar con ellos. ¿De qué grupo eres? ¿211 o 200? Sí, 211. no, 211. ¿Eres Reyes? Ajá, Reyes Rojas. José Ricardo. Entonces estarías con ellos tentativamente, ¿no? Aquí te voy a poner, luego ya quitamos esos colores, nada más era para tenerlos ahí. Ok, gracias. Bueno, insisto, este archivo del calendario de exposiciones lo vamos a subir al Classroom. Del grupo 239 nos comentó la misma situación Álvarez Flores Marco. Y ahí lo habíamos incorporado a este equipo en el que está Barajas González Francisco, Aldair de la Cruz López, Yanis Itay, Peña González y José Francisco Ávila Ortega. No sé si hubiese esa posibilidad de integrar al compañero para que no quede solo. Sí, todo bien, profe. De hecho, ya nos habías puesto de acuerdo con él y ya está integrado en el equipo. Ok, entonces ya estaría con ustedes. Ustedes van a exponer aquí. Esto va a ser en plataforma para el 23 de marzo, ¿no? Pero bueno, ya les digo yo, lo van a revisar con calma, el calendario. Me interesaba nada más que quedara bien clarito la siguiente semana a quién le toca exponer y la variante con la que lo van a hacer. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Alcen su mano quien esté de acuerdo. Muy bien. Bueno, cualquier contratiempo, cualquier confusión o error que hayamos, bueno, yo lo asumo, armé el calendario a partir de la información, lo corregimos y les comentamos. Ahora otra cuestión, necesitamos por las dinámicas, por la experiencia y las dinámicas, nos dice que es muy importante que tengamos comunicación inmediata con ustedes, ¿no? No nos funcionan las señales de humo, acá hace mucho viento y luego no las vemos, entonces el problema es ese. Estaríamos pensando en que nos pudieran dar acceso a los dos grupos que se armaron de WhatsApp, al grupo más bien que se armó de WhatsApp, para poder ingresar y, por ejemplo, cualquier duda o corrección que haya que hacer o ajuste, ahí lo comentamos nosotros, también es con fines de organización y de información. Entonces, me parece que ya está funcionando el WhatsApp, pero no hay ninguno de los profes ahí, ¿no? Y la idea sería que estuviera, no para censurarlos, pueden ahí ustedes hacer uso sano del espacio, más bien es para que nosotros les podamos dar información rápida, veraz, ¿no? Sobre lo que esté pasando. Entonces, no sé quién esté administrando el grupo de WhatsApp. ¿Hay grupo o es un grupo secreto? ¿No hay grupo, compañero? No, sí hay grupo. Sí, Ahorita le te pasamos mando el link. Le voy bueno, a pasar mi número para ya no hacerlo tan solo aquí. Mi número cualquiera lo puede tener. Nada más no me manden ahí cosas que no. Y para que me anexen, por favor, a Dana igual, invitación a Pati, para que puedan tener información del grupo, ¿no? Acuérdense, bueno, ese es mi número de celular para lo que haga, para que me puedan ingresar al WhatsApp, y solo eso, ¿no? ¿Vale pues? Bueno, entonces, ahora vamos a lo que realmente nos interesa en términos de lo del taller. Uno de los ejes de evaluación del curso para los dos grupos es tener la posibilidad de desarrollar un protocolo de investigación, ¿no? Si bien es una experiencia, no quiere decir que sea un protocolo totalmente desarrollado, eso siempre sucede. Nosotros hacemos una propuesta de protocolo de investigación y ya cuando estamos justamente con quienes se dedican sobre los temas o que tienen la experiencia para poder conducir el desarrollo del mismo, nos harán ajustes, comentarios, sugerencias, correcciones sobre lo que nosotros vamos a poder presentar ahí. Entonces, vamos a ir haciendo un poco a manera, el propósito es el objetivo de este taller, empezar a emular lo que normalmente sucede con los tesistas. Y aquí tenemos dos casos presenciales, que es el caso de Patti, que en su momento le tocó con sus tutores, y también para el caso de Danae, ¿no? Que le tocó con su tutor o tutora, hacer
justamente estos acompañamientos para hacer observaciones. Entonces, ¿cómo es que surge? La primera pregunta que habría que hacer es, ¿cómo es que surge todo este sentido de poder entender que hay que investigar algo? ¿A partir de qué surgiría la necesidad de nosotros, por ejemplo, en el camino de la formación, a partir de los autores que hemos leído, del tamaño de don Pablo González Casanova, de Humberto Eco? Nos faltó leer por ahí a Francisco Covarrubias sobre los procesos de investigación que son muy importantes, y otros autores que también aportan muchísimo. La pregunta inicial sería de lo cotidiano que ocurre, ¿no? De la percepción que tenemos, de lo que sucede el día a día en la disciplina de la economía, ¿no? Esa es una primera delimitación que vamos a hacer desde la economía. ¿Qué valdría la pena investigar? ¿No? Eso es una cuestión que vamos a estar nosotros reflexionando, y a partir de eso vamos a ir nosotros viendo que hay una serie de pasos que hay que cumplir para que tenga ese propósito y se pueda llevar a un nivel de cientificidad lo suficientemente bueno en la construcción del conocimiento científico. Entonces, no quiere decir que todo se presente de manera caótica. Sí, quizás cuando son temas nuevos, uno no sabe ni siquiera por dónde entrar, cómo comprender conceptos, discusiones, cómo ordenar, jerarquizar ideas, ¿no? La correlación que existen entre estas, etcétera. Eso es normal cuando uno empieza a escuchar, empieza uno a reflexionar los fenómenos en el terreno de la disciplina económica y en otros fenómenos también, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer un ejercicio. Me tomé la libertad de poderlo hacer. Es la primera vez que lo hago en un grupo. Se me ocurrió a partir de las discusiones muy acaloradas que tuvimos, no intestinas, pero acaloradas que tuvimos en un grupo de cuarto semestre, que además lo agradezco mucho, porque es el ánimo de están interesados por justamente poder tener esta experiencia de buena manera. Entonces, miren, les comento una cuestión en lo particular, es el ejercicio. Estoy dando el taller, después lo vamos a hacer con todos, con cada una y cada uno de los que integran los dos grupos, ¿no? Hay una cuestión que hemos comentado, que no es reciente, quizás para algunos de ustedes pudiera ser a partir de que lo comente, pero para muchos que ya tenemos buen rato insertos en el mercado laboral, son temas que normalmente platicamos en el pasillo a la hora que nos sentamos a compartir mesa con la familia, con los amigos, con los colegas, y que empezamos a platicar. Y decía yo, en lo que es el mercado laboral es muy amplio. ¿Qué es el mercado laboral? Pues supone un poco qué es lo que me interesa de algo tan grande. Yo diría, cuando empezamos a comentar que no siempre nos alcanza para todo, ¿no? Que tenemos que hacer ajustes a partir de lo que nosotros tenemos como ingresos respecto a lo que necesitamos a veces gastar para podernos mantener, por ejemplo, en el terreno de una disciplina como la economía, todas las necesidades que hay en torno a esto para poderle dar, ya quienes son, por ejemplo, espero que no sea el caso, pero si lo es, pues ya sabrá lo que es, mantener un hogar, ¿no? O sea, ya llevar la responsabilidad de generar ingresos para poder sostener un hogar, pues son gastos de todo tipo, ¿no? Y en ese sentido, pues viene una serie de cuestiones, ¿no? Fíjense que lo que decíamos los colegas, allí en ese caso éramos varios profesionistas que, a pesar de ser profesionistas y economistas, tenemos que tener uno o más empleos para poder nivelar nuestros ingresos. Quiere decir que el salario que recibimos no es suficiente. Y uno de ellos me decía que, no solo preocupado, sino con mucha curiosidad, me decía que entonces, ¿a qué se debía que de repente escucháramos? Decía él, bueno, es que sucede que, por lo menos en los últimos 5 años, tengo la percepción de que los incrementos al salario mínimo han sido lo suficientemente superiores a la inflación. Pero yo no veo que mi salario aumente en esa proporción, ¿no? Entonces, pues nos quedamos reflexionando esto, o sea, ¿a qué se debe que mi salario no suba al mismo ritmo, por ejemplo, respecto a lo que está ocurriendo en términos del salario mínimo, ¿no? Y entonces se quedó eso. El día de hoy un poco lo voy a hacer en el terreno con el propósito del taller, para que entendamos. Lo que estoy haciendo ahorita es problematizar a partir de lo cotidiano, ¿no? Y en eso podemos tener un montón de referentes, de grandes pensadores, de grandes teóricos, que a partir de lo cotidiano se interesaron por investigar ciertas cuestiones. Por ejemplo, les voy a poner el caso, no me estoy poniendo al mismo nivel,
sino para que vean de dónde surge la necesidad de investigar, ¿no? No fue atrás de una computadora, sino fue conviviendo y platicando entre profesionistas que les decía esto. Pero vamos a ver qué le ocurrió a Amartya Sen. ¿Alguien sabe ustedes quién es su autor vivo? Amartya Sen. Bueno, estamos en la disciplina de economía, tendríamos que saberlo. A ver, googleen, para eso tenemos herramientas. Eso creo que, bueno, nos va a costar más trabajo en el 205, ¿no? Además, creo que ni hay señal de internet por ahí. Busquen, por favor, quién fue Amartya Sen. ¿Quién es? Perdón, yo ya le estoy dando. Sana Sepultura, no, es un autor vivo. ¿Nadie? A ver, por favor, Marco, empezamos a tomar una participación, ¿sí? A ver, es un economista indio de etnia mexicana que fue... Chinga tu madre, pinche computadora culera. Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria a Alfred Nobel. Y... ¿qué más? Fue un profesor de... es un profesor de economía en Nuffield College. Bueno, fue. ¿Y qué más? Ha sido profesor y ha tenido cargos muy importantes en instituciones como presidente en la International Economic Association, presidente en la American Economic Association y en la Indian Economic Association. Y ya. Ok, es alguien que se ha dedicado a la formación académica, ¿no? A ver, José, ¿qué más quieres comentar al respecto? ¿Yo? Sí. Bueno, según Google, Amartya Sen define que el enfoque de la capacidad es un marco moral. Esto propone que los arreglos sociales deben ser evaluados principalmente según el alcance de la libertad, que las personas tienen que promover o lograr funcionamientos que valoran. Y luego, las libertades son de 5 tipos: libertades políticas, servicios económicos, oportunidades sociales, las garantías de transparencia y seguridad protectora, y estas deben ser cubiertas para el total de la población. Ok. Fíjense que lo que hicieron los compañeros a la hora de tratarnos de presentar a un autor del calibre de Amartya Sen, con todas las diferencias teóricas que podemos tener, lo digo en un sentido fraterno, no tengo por qué decir que no, sí tengo diferencias respecto a lo que él plantea, pero bueno, creo que es un autor que en la actualidad se utiliza mucho, es un referente muy importante, por ejemplo, para la ONU, ¿no? Respecto a qué temas. Y en ese sentido vendría la cuestión anecdótica. Fíjense que Amartya Sen justamente, el origen indio, a él le toca, ¿no? A él le toca vivir una de las hambrunas más fuertes que se ha vivido en la India, ¿no? Y él decía, muy joven, decía a qué se debía ese tamaño de desigualdad social. ¿Por qué se podía vivir con tanta pobreza en el mundo? Y entonces, bueno, eso lo marcó a él. Como a él, a muchísimos otros teóricos lo han marcado lo cotidiano. Por eso hace rato ese ejercicio, ¿no? Y en ese sentido yo también me he dedicado en buena parte de mi formación de investigación el proceso de lo que serían los ingresos, los salarios. Decía Amartya Sen, ¿cómo es posible en un mundo que se dice moderno que exista tanta desigualdad? ¿Qué tendría que pasar para que esto ya no ocurriera? Y entonces empezó él a formar, y justamente es uno de los referentes teóricos en el seno de lo que se conoce como la justicia social, ¿no? No es el primero, ¿no? Pero es uno de los referentes que debaten, por ejemplo, con otro teórico, filósofo él, que además se metió muchísimo en el terreno de la economía, qué bueno que lo hizo, en el sentido de la teoría de la justicia social, para entender cómo la población a nivel mundial podía o no acceder al bienestar social, ¿no? Es decir, ir revirtiendo todas estas brechas de diferencia de rezago social. Y bueno, ahí hay unas discusiones muy fuertes. Estos temas nosotros los vemos en INAI 4, son temas de teoría del Estado. Entonces les puse el ejemplo de Amartya Sen, él lo comenta mucho, ¿no? Y a la fecha, o sea, no es que, él dice, le sigue preocupando, y él ha aportado muchísimo, por ejemplo, a una serie de procesos de investigación de la propia ONU. El PNUD es uno de sus, digamos, órganos de investigación, y generaría en mucho a partir de lo que plantea Amartya Sen,
un indicador que nos da mucho para reflexionar, que es el índice de desarrollo humano, ¿no? Todo lo que contiene el índice de desarrollo humano también viene en buena medida pensado a partir de lo que ya cuando uno lee la obra de Amartya Sen diría, bueno, aquí está expresado este indicador, son varias variables las que están ahí medidas. Podríamos saber en qué condición se encuentra el índice de desarrollo de esperanza de vida, el nivel de escolaridad, los niveles de ingreso per cápita, por ejemplo, etcétera. Son varios indicadores que entrarían en juego para tratarlo de ver. Es una posición, ¿no? Entonces, como él va a haber otros autores, ¿no? No voy a tener en eso, si no se me va toda la sesión en las anécdotas, pero hay varios autores que a partir de algo que les ocurre en lo cotidiano se marcan y se interesan. Nosotros decíamos con don Pablo González Casanova, ¿no? Y Humberto Eco, que eso es muy importante porque va a ser parte de la motivación para hacer procesos de investigación, algo que en realidad nos apasiona estudiar, ¿no? Como se ha logrado. Y va a haber autores que han hecho eso en buena medida, el propio Carlos Marx, ¿no? Keynes también, y otros autores por ahí han hecho estos procesos. Entonces, les decía yo, no solo para compartirles qué es lo que platican de repente sus profes, ¿no? Sobre temas del salario, esto que les decía. Y entonces surge una pregunta aquí, y voy a empezar un poquito más, porque yo sé que somos muy visuales ahora. Esta pregunta, ¿por qué mi salario no aumenta al mismo ritmo de los incrementos observados durante los últimos 5 años al salario mínimo, ¿no? ¿Alguien se animaría a tratarlo de responder esto? ¿Por qué piensan ustedes? ¿O piensan que esto no ocurre? ¿O se ocurre? ¿En qué medida? ¿Por qué podría ser? Pues Sí, adelante. es que ya levantó la mano un compañero. Es que, perdón, no los alcanzo yo a ver. Ok. Bueno, es que yo digo que el salario debe de aumentar al mismo tiempo porque, o sea, si nada más aumentara todo lo que compramos, o sea, me imagino que tiene que ver con la inflación, ¿no? Y los precios de, por ejemplo, la canasta básica. Entonces, si digamos tu sueldo de, no sé, o sea, un sueldo bajo, ¿no? 1,200, 1,300 pesos que ganaras semanales, al momento de comprar, o sea, yo creo que habría un nivel de pobreza ya pues totalmente fuera de control, ¿no? En los países si no subieran los salarios al mismo tiempo que se suben los precios de las cosas. Por eso es que debe de ir, o sea, es lo mismo con todo, tan solo en el precio de la carne, si sube el precio de los insumos, debe de subir también el precio de la carne, o sea, todo va como de la mano, ¿no? Deben de ir subiendo unos con otros. Erika toca un tema bien interesante, ¿no? Los elementos que se piensan, se consideran para poder determinar los montos del salario mínimo. Eso también lo vamos a ver durante el desarrollo de la investigación, que, bueno, no como desarrollo de investigación, sino del protocolo de investigación. Son temas que tendríamos que pensar. Muy bien, Erika. ¿Quiénes más están alzando la mano que no los alcanzo a ver? Yo, profe. Bueno, en mi opinión, el salario mínimo no va al mismo ritmo de la inflación, porque como quiera que sea la inflación va sucediendo al ritmo, al instante de los movimientos económicos. O sea, no es como que tenga un sesgo, va ocurriendo al momento, la inflación va ocurriendo, pues, por cada movimiento económico, la inflación se va pues, proliferando. En cambio, el salario mínimo es un proceso que se determina por decisiones gubernamentales y pues ese proceso tarda. Y para cuando, para cuando estabilizan el salario mínimo a la inflación que se supone corresponde, esta inflación ya volvió a subir, porque pues la inflación va en constante aumento. También el salario mínimo no va en constante aumento, va como que aumentándose mediante las necesidades, pero con ese sesgo temporal. Ok, muy bien. Muy interesante, Julio. Estoy tomando nota. El tema de la inflación es muy importante, ¿no? Ok, me parece que es Alan, y luego Francisco, y luego Junet. ¿Sí es así? Creo que sí. Bueno, yo quería comentar que, bueno, lo que yo entiendo de la pregunta es por qué si el salario mínimo aumenta,
los trabajadores que ganan más del salario mínimo, pues no les suben como el sueldo, ¿no? Entonces, pues yo creo que es por decisiones de cada empresa, ¿no? Pues porque obviamente no les convendría que cada año que suba el salario mínimo, pues aumentarle el salario a, pues no sé, a licenciados o ingenieros que tengan ya sueldos más especializados y pues obviamente es mayor. Y no sé, tipo, si el salario mínimo son 1,300, alguien que gana 5,000, pues aumentarle, no sé, 5,200 o un tipo así, como algo así, pues sería muy difícil, ¿no? Porque sería más dinero y creo que, bueno, yo creo que es más un tema como de empresas y pues de ganancias. Bien interesante lo que dice Alan. Fíjense, ya empieza a meter elementos que nos están permitiendo cada vez dentro de lo caótico que pudiera pensarse, es decir, estamos tratando de abordar el tema. Él ya habla de una diferenciación en los salarios a partir del tipo de trabajo que se realiza, incluso en la actividad económica, ¿no? Y también en el umbral de lo que es lo público y lo privado. Y eso nos llevaría a pensar en algunas cuestiones que hacia el final de este taller vamos a ir bajando con el propósito de una actividad que van a empezar a realizar, que es los procesos de indagación, ¿no? Entonces, muy bien, Alan. Vendría Francisco, por favor, luego Junet y luego Ángel. Sí, profe. Pues mire, o sea, es que yo estaba pensando igual, creo que muchos de mis compañeros y compañeras ya comentaron que tenía que ver la inflación, pero justamente por eso creo que el salario mínimo general parece aumentar, pero el salario mínimo real realmente se queda como estático, o según yo muchas veces, también pareciera disminuir en comparación a sexenios pasados o años pasados que la CONASAMI ha como incrementado el salario mínimo general. Entonces supongo que también tiene que ver con las investigaciones que hace la Coneval sobre la canasta básica y no sé qué tan bien esté como ahí estructurado lo que están haciendo en las instituciones. Muy importante lo que mencionas, Francisco. Por ejemplo, ¿cómo es que nosotros, a partir de una serie de creación de indicadores, podemos saber los montos a los cuales podría aumentar el salario mínimo? Hablas de lo que es la canasta básica que maneja Coneval, es bien interesante. Ellos no utilizan ahí el índice nacional de precios al consumidor, ellos tienen una propia canasta para poder determinar lo que tendría que aumentar el salario mínimo para poder recuperar, por ejemplo, poder adquisitivo. Muy bien. Francisco Junet, por favor. A mí me parece, profe, que es porque al mismo tiempo que aumenta la inflación, el salario mínimo aumenta. Entonces, al final, las empresas no dejan de contratar por estar subiendo el sueldo de las otras personas. Y a la larga, pues a las empresas no les conviene. Entonces, el salario mínimo y la inflación van a la par, tanto sube el salario como la inflación. Ok, tendría que tener un comportamiento por ahí parecido planteado, ¿no, Jumet? La inflación y el salario. Sí, por favor. Ok, sí. Muy bien. Ángel, Tendría por que ser favor. igualitario. Sí, yo nada más quería agregar el aspecto de que según está determinado el salario por el número de, digamos, de bienes materiales o en este caso, de la canasta básica, para que el propio trabajador se reproduzca. O sea, en base a eso, digamos, el salario va a estar dado, porque si un salario es inferior a lo que el trabajador puede comprar, pues como que al propio trabajador no le beneficiaría, ¿no? Y por ello, pues inclusive puede morir, ¿no? Por inanición, por cuestión algo simple, ¿no? Pero sin embargo, a veces los salarios, por ejemplo, salario mínimo, en comparación con la canasta básica, sí tienen unas diferencias, ¿no? Inclusive las canastas básicas a veces son bien incoherentes porque pues quieren sustituir unos elementos que pues se pretende que nosotros consumamos, pero pues no tienen inclusive mucho que ver con la alimentación que tenemos realmente, en este caso, por ejemplo, los mexicanos, ¿no? Entonces es como que lo que yo entiendo que puede hacer que se determine en este caso el salario.
nada más. Ok, muy bien. Voy anotando. Aldair y luego Fernando. Sí, bueno, justamente yo hice el semestre pasado una investigación sobre el salario mínimo para INAE 1 y yo encontré que justamente el salario mínimo lo fija la CONASAMI, que está integrado por los trabajadores, el patrón y el gobierno. Y justamente el salario mínimo no sube porque el salario mínimo, al incrementarlo, subirían los precios de los bienes y servicios. Entonces esto generaría más inflación. Entonces, y bueno, también encontré que a los patrones no les conviene porque ellos preferirían, en vez de pagar un salario mínimo más elevado, preferirían contratar personal que esté más preparada y que sea más eficiente y así pagar aunque sea un poco más. Ok, muy bien. Fernando, por favor. Y aquí hacemos un primer cierre, ¿no? Para comentar las participaciones en el chat. Yo tengo entendido de que el salario mínimo sí sube o sea, sube cada año, pero el problema es que como todos los productos por la inflación suben, entonces al final si tú tienes un salario de 3,000 pesos, pero los productos que compras suben un 3% más, un 5% más, pues al final, aunque tu salario suba un 5% más, no significa que vas a poder seguir comprando todos los productos, porque al final todos los productos subieron de precio, entonces al final tienes que limitar tu los productos que quieres comprar, porque al final como los precios, todos los productos subieron de precio, no significa que puedas como comprarlos o sea, al mismo precio. No sé si me entiendes. Sí, ok, sí, está muy bien esta parte de que eso es muy importante, que estén relacionando con respecto a qué el salario mínimo tendría que incrementarse. Eso está muy bien, ¿no? Y eso nos va a permitir a nosotros plantear son niveles de abstracción, son niveles de análisis para poder entender la dimensión de una pregunta como esta. Es una pregunta, decía yo, detonadora, porque justamente hay varias formas de poderla abordar. O sea, no hay una sola vía para poderlo hacer. Y eso se ve en la intervención de ustedes. Decíamos algo que decíamos en las sesiones cuando abordábamos a don Pablo González Casanova, a Humberto Eco, es que justamente, aunque estemos nosotros hablando de un mismo fenómeno, cada quien le va a dar una interpretación distinta, ¿no? A partir de múltiples cuestiones de tipo de contextos históricos, de contextos de formas de educación, formas políticas, religiosas, y no es que esté mal, está muy bien, porque eso al final del día hace más rico el análisis, ¿no? Son varias perspectivas que podrían aportar y también podrían señalar diferencias de profundidad. Bueno, eso es una primera cuestión. Lo otro, sí, hay que detenernos con cuidado. Bueno, primero, antes de eso, no sé si Pati quieres comentar algo, Dana. ¿No, nada? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Bueno, igual, ahorita comentamos sus participaciones en el chat. Una cuestión, ¿no? Que son como breves tips a partir de la experiencia. Siempre hay que tratar de detenerse y tratar de desmenuzar la pregunta. Fíjense qué dice la pregunta. Dice, ¿por qué mi salario mínimo hace referencia de un trabajador del mercado laboral mexicano? No aumenta al mismo ritmo de los incrementos observados durante los últimos 5 años al salario mínimo. O sea, quiere decir que hay un referente general respecto a otro. Y eso, la pregunta en sí misma está diciendo que no es parejo. O sea, que no quiere decir que ese incremento sea para todos los trabajadores. Entonces, ahí hay una cuestión, hay una estimación que ustedes ya mencionan en sus intervenciones, que hay una diferenciación salarial a partir de diversas cuestiones. Si trabajo en lo informal, si trabajo en lo formal, el grado de calificación, en el sector en el que me inserto, si estoy en la agricultura, si estoy en la industria, si estoy en el sector servicios, el grado si yo soy profesionista, ¿no? Si yo laboro en un oficio. Todo eso, evidentemente, también tiene una incidencia. Entonces, hay una necesidad, nosotros tenemos que responder a ciertas cuestiones en la necesidad de la investigación para empezar nosotros a tratar de responder. Ahora dice, en los últimos 5 años la pregunta, ¿no? Entonces, fíjense, quizás, o sea, la pregunta también va con jiribilla, ¿no? Porque me pasaba mucho en el otro grupo que todo el mundo lo aducía solo al último al gobierno en turno. ¿El gobierno en turno cuántos años lleva?
Pues lleva 3 años. Prácticamente 3 años, ¿no? Pero la pregunta dice en 5 años. ¿Cómo tendría que yo hacer la constatación de, o sea, aquí dice, la pregunta es que se está observando de quien plantea la pregunta desde los últimos 5 años. Habría que ver si eso es así en los últimos 5 años o quizás en un periodo más largo o más corto. Eso es parte de la investigación. Ahorita es una pregunta. De esta pregunta se pueden derivar preguntas más particulares de algo muy general. Una siguiente pregunta sería entonces, necesitaríamos, ¿no?, de hacer un proceso para... Esa es una pregunta muy puntual. Voy a dejar de compartir esta parte y la otra. Que tengan un nivel de veracidad importante para poder saber si la pregunta está planteando cosas que son verídicas. Voy a hacer ahorita un ejercicio, lo vamos a estar haciendo durante el documental. Decía por lo menos, y ahorita vamos a empezar a hacer de tratar de estos casos muy importantes, que no las vamos a resolver hoy, pero voy a compartir pantalla nuevamente para empezar a constatar lo que se dice en la pregunta. Esta es una nota de la Secretaría de Economía, son datos gubernamentales, por lo tanto oficiales, ¿no? Verídico. Dice, en la Ciudad de México, 1 de enero del 2022, el título, entra en vigor incremento al salario mínimo del 22% para el 2022. Y luego abajo, en una especie de breve presentación, en dos puntos, fíjense la aseveración que se hace, que me lleva a mí a reflexionar. Dice, es el aumento más alto en los últimos 34 años que beneficiará de manera directa a 6 millones de trabajadores. O sea, en la propia aseveración, yo aquí me quedaría preguntando, ¿cuántos trabajadores componen el mercado laboral que estén trabajando? O sea, ahí dice que a 6 millones de trabajadores, ¿no? Luego lo otro, un poco lo que decía hace rato, de empezar a reflexionar sobre la necesidad de entender que el mercado laboral mexicano se compone por una diversidad de ingresos, ¿no? Dice, con este cuarto incremento consecutivo, y la pregunta dice 5 años, 4 incrementos consecutivos habla de 4 años, ¿no? Entonces habría que ver, ahí un poco revisar esto. Lo más seguro es que nosotros le demos el beneficio de la duda a esta publicación porque es del gobierno. No tanto quizás al que lo platicó en una mesa porque lo está haciendo en una charla a manera de opinión. O sea, aquí hay un respaldo de tipo, de un seguimiento de un gobierno a partir de esta aseveración. Entonces dice, cuarto año de incremento consecutivo. Se recupera además en 71% el poder adquisitivo del salario mínimo. Esta es una afirmación también muy importante que habría que revisar en qué sentido esto es o no es. Y bueno, vienen más cosas sobre esta nota. Entonces, lo primero es que sí hay un incremento sustancial, ¿no? Y que la misma entidad del gobierno dice que solo a 6 millones de trabajadores le va a beneficiar, es decir, hay un número adicional, ¿no?, del conjunto total, del universo total del mercado laboral mexicano, solo a 6 millones. Bueno, yo lo voy a decir un poquito nada más para que se entienda esto. La población ocupada, más o menos para finales del 2021, era de 50 y tantos millones, ¿no? Quiere decir que, y yo recuerdo que estos incrementos beneficiaban a más de 6 millones, eran alrededor de 10 millones, de acuerdo a propios datos oficiales. Ya ven que ahora se manejan las diferencias incluso entre propios organismos gubernamentales. Algunas veces INEGI da datos y luego otras instancias gubernamentales los desdicen, etcétera. Pero eso es parte de la propia investigación, estar tratando de ver cómo está esta cuestión. Entonces, quiere decir que no es la mayoría de los trabajadores en México que va a haber estos incrementos. Entonces, habría algo adicional
que voy a dejar de compartir esta pantalla. Es un poco de manera introductoria para que vean todo esto que estamos haciendo y se los voy a comentar. Se hace con los tesistas, por lo menos yo y con quienes trabajo a nivel de tutores, lo hacemos, que empiecen a problematizar y que empiecen a informar sobre lo que les está llamando la atención, el caso de la distribución de los niveles de ingreso de la población ocupada para el caso de México. Es lo que está en el fondo en esta investigación. Vamos a ver, a constatar lo que decíamos hace rato. Decía solo a 6 millones, quiere decir que hay otra porción de la población que no lo va a ver, ¿no? Y bueno, aquí voy a utilizar ahorita uno que tiene que ver con los académicos de la UNAM y que habría que hacer un análisis con calma sobre este mismo, pero que nos sirve para ilustrarlo. Si hay dudas o comentarios, me dicen, para poderlos más bien comentar. A ver, desde ese rato no sé por qué me manda así. Ahí está. Vamos a ver, ya pueden ver en pantalla, ¿no? ¿De cuánto fue el incremento del 2022 al salario mínimo? Del 2022 al salario mínimo. 3.5%. No, de 22%, ¿no? Al 2022. Es un incremento para todo el año. Y dice, acuerda la UNAM y la PAUNAM, incremento al salario, fue del 3.5, que va del 1 de febrero del 2022 al 31 de enero de 2023. O sea, somos aquí nosotros objeto de estudio viviente, ¿no, Pati? Dana, nos tocó el 3.5, no importa la categoría en la que estemos, pueden ser profesores de tiempo completo, profesores de carrera, o como nosotros, profesores de asignatura, todos parejos, nos dieron 3.5. Dista mucho del 22%, ¿no? Entonces, bueno, pero también, ahorita es para tratar de ver si lo que se estaba diciendo en la primera pregunta, sí sucede en la realidad o no. Después vamos a ver de qué tamaño es y en qué sectores es, y también hay que explicar por qué es, ¿no? Hay varias cuestiones. No es lo mismo que el Estado en medio de una pandemia tenga recursos o no para poderlo hacer, también eso hay que decirlo, o si lo puede hacer, etcétera, cómo se manejan los presupuestos, como lo que decían hace rato ustedes también, ¿no? Las empresas, por ejemplo, en el sector privado, frente a lo de la pandemia, si pudieron hacer frente o no, si pudieron mantener, no sé si ustedes se acuerdan al principio de la pandemia, incluso hubo trabajadores que sacrificaron la mitad de sus salarios para no perder sus fuentes de empleo, ¿no? La pregunta es si lo han logrado recuperar. Ojo, igual, lo que estoy diciendo es que no nos podemos ir por generalidades, eso es un error, ¿no? Eso es muy peligroso. Lo que yo estoy diciendo es que en los procesos de investigación hay que tener la paciencia para empezar a desmenuzar la realidad. México, local, a nivel regional de América Latina y el Caribe, a nivel mundial, ¿no? El sector agrícola, el sector industrial, el sector servicios, también ha habido empresas que durante la pandemia han tenido como jamás antes un crecimiento, como el sector farmacéutico. Ahí lo que habría que hacer es ver qué ocurrió con sus trabajadores, cómo eso se trasladó en sus ingresos, un poco. Igual, ¿qué pasó con aquellas empresas que han tenido problemas para poderse mantener durante toda la pandemia? Empresas estatales, empresas públicas nacionales, privadas, perdón, nacionales, empresas privadas internacionales también han tenido problemas muy fuertes y se han tenido que retirar y viceversa, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema, sino un poco cómo podemos ir desagregando aquella primera pregunta y cómo estábamos problematizando. Ojo, es una propuesta, no quiere decir que todo el mundo llegue por el mismo camino, pero es un poco a lo que nosotros invitamos y a lo que nosotros conducimos los procesos de maduración de lo que es un protocolo de investigación. Es estar pensando de todo esto que me interesa. ¿Qué tema me interesa? Porque a lo mejor no me da en año y medio para investigar todo, ¿no? Octavo semestre, noveno semestre y 10º semestre, que son los TEPS, ¿no? En teoría, pongan ustedes 2 años. Todo esto que estoy discutiendo me daría en 2 años para investigarlo, o puedo solo centrarlo en una cosa. Ahorita lo vamos a ver con una propuesta de guía que nosotros estamos manejando desde hace tiempo, junto con Pati, ¿no? Bueno, entonces, están estas cuestiones que son muy importantes y que pues que nos van dando luz de mucho de lo que tendríamos que estar reflexionando, ¿no? Bueno, hasta aquí.
No sé si quieran comentar antes de continuar. Pati, Dana, compañeras, compañeros, si hay alguna duda, si no queda claro, pues nos queda nada más media hora. ¿Todo bien, Pati? Ok. Dana. Igual, sin problema. Compañeras, compañeros, alcen su manita si vamos bien, y si no, pues me dicen y vemos cómo lo explicamos. Aldair, Gael, David, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Me interesa que todo el mundo esté claro, porque de aquí se va a desprender lo que vamos a hacer con los protocolos de investigación para este semestre. Bueno, hay varios que no han alzado su manita. Ya bájenla porque también el tiempo ya es poco. Voy a compartir en pantalla, espérenme tantito. Este material ya lo conoce Pati, bueno, con nosotros lo ha construido. Dan es un material que utilizamos como apoyo para guiar lo que es los protocolos, el protocolo de investigación. Uno de los temas de evaluar este semestre es que ustedes tengan la capacidad, teniendo como referencia el sector agrícola y el sector industrial, la capacidad de desarrollar un protocolo de investigación. Está aquí una propuesta, es una guía, trae una serie de cuestiones que hay que cumplir, de cuestiones editoriales, por ejemplo, que luego muchas veces, eso se hace mucho en la facultad, no, por ejemplo, en Derecho sí hay un criterio editorial para publicar tu tesis, ¿no? Te dicen justamente, por ejemplo, el tipo de archivos que tienes que utilizar, la extensión, más o menos, bueno, la extensión del protocolo en este caso, que va de 7 a 10 cuartillas, incluso dan en Derecho talleres para esto, ¿no? En Economía no se dan talleres, en particular el formato que debe de tener, la manera de citar, etcétera. Todo eso es parte de lo que en algunas carreras sí se hace en Economía, digamos, no está tan delineada esta parte, ¿no? Entonces, esta guía en su momento se las vamos a hacer llegar para que pueda quedar más clara. Viene lo que les vamos a pedir en términos editoriales, todo esto que deben de cumplir. No nos sirven el tamaño de letra 14, doble espacio y eso para cumplir con las 7 cuartillas, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, es que para meter 7 o 10 cuartillas es mucho, ¿no? Depende, porque también desde nuestra experiencia, cuando nos cuesta mucho trabajo redactar, no quiere decir que sea exclusivamente eso, pero mucho nos indica que todavía falta trabajar más el tema y nos cuesta trabajo soltarlo, ¿no? Entonces, bueno, aguas con estas cuestiones, son tips que les damos para que lo tengan claro. Dice, bueno, esto va a cambiar aquí. Lo primero que hicimos, de hecho, ahorita, y que estuvimos haciendo con todas estas discusiones, nos centramos sobre un tema que eran los ingresos, ¿no? Que surgió a manera de una plática, es un caso hipotético ahí. Sería el planteamiento de la investigación. El planteamiento de la investigación quiere decir que es a partir de lo que a nosotros nos está llamando la atención, empezamos todo este proceso de problematizar, como hicimos hace rato, ¿no? Y lo podemos hacer tratando de dimensionar qué tiene que ver, por ejemplo, en este semestre yo les voy a proponer que veamos lo del ingreso justo como acá, pero por el sector agrícola o sector industrial, ¿no? Y ahorita vamos a bajarlo un poco más. Si ustedes están de acuerdo, los vamos a ir guiando para que puedan al final del día, al final del semestre, tener un protocolo a partir de lo que sería el salario. Entonces, en el planteamiento del problema, eso es lo primero, incluso antes de formular el tema. Se tiene que problematizar, porque eso lo hacemos con los tesistas. Queremos ver cuáles son las inquietudes del tesista, qué quiere ver. Por ejemplo, ahorita tengo una tesista, una compañera, ya está prácticamente, ella está en 9º semestre, se retrasó un semestre y decidió meterlo hasta 9º, el TEP 1, y quiere ver los impactos del COVID en la industria, ¿no? Entonces, es un tema, la verdad, muy importante, pues hay que ver qué está pasando. Pero yo le decía, aquí viene, incluso empieza uno poco a poco a delimitar, por eso que les decía yo, para saber sus inquietudes. Me decía ella, pues la industria a nivel mundial, en 2 semestres te vas a echar el análisis del impacto del COVID en la industria a nivel mundial, y luego la industria, el tamaño de la industria, hay un montón de subramas de la industria. Para generalizar lo podría hacer, pero se tardaría muchísimo y además me parece a mí que estaría desproporcionado. Es un poco lo que nos dice Humberto Eco,
¿Se acuerdan, no? Esto de elegir temas que sean temas muy amplios, muy vastos, y que nos pueden meter en muchas complicaciones a la hora de desarrollarlo. Entonces, platicando con ella, haciendo el ejercicio de lo que es el planteamiento de la investigación, al final empezó a acotar, y ahora lo va a hacer, sí, los impactos del COVID-19 en la industria automotriz en México. O sea, vean, de lo general, así, de lo mundial, llegó a la industria automotriz en México. Incluso, le decía yo que lo podría delimitar todavía más, porque ahí sigue viendo el problema, lo puede hacer en alguna región en específico, en el terreno de lo que es la industria, para la industria automotriz en México. Entonces me decía ella que le interesaba toda la zona del Bajío. Entonces cada vez fue delimitando más esto. ¿Qué? Y luego le preguntaba yo, o sea, ir problematizando, le decía, ¿qué te interesa saber? ¿Impacto en qué? En la cadena de valor, o sea, todo lo que produce la industria automotriz, en el mercado laboral, todo lo que hay en la industria automotriz, ¿qué? O sea, tienes que especificar qué es lo que te interesa saber a partir de ese impacto laboral. Entonces justo ella me decía que quería ver esta parte de los procesos de producción en generación de mercancías, ¿no? En este caso es la manufactura en México. Entonces yo le decía, tú ya ahí estás precisando todavía más lo que vas a hacer, o sea, es decir, no te vas a meter en el terreno del mercado laboral, sino todas las complicaciones que hubo en la cadena de valor, en los procesos productivos. Entonces, bueno, es un poco, esa es la importancia de lo que sería el planteamiento del problema, y eso es lo primero que les vamos a pedir, que desarrollen, cuando ya estemos especificando más lo que va a ser el protocolo de investigación para este semestre. Entonces, ese es uno de los temas que va a llevar el trabajo final. Ahora, hay otra cuestión. Yo puedo delimitar solo al gobierno actual, estoy diciendo, bueno, yo quiero saber lo del salario con el gobierno actual. Sin embargo, como decíamos hace rato, hay antecedentes. La pregunta que yo les puse ahí, con todo un propósito, decía 5 años, ¿no? Que se venía observando ese proceso de incrementos salariales muy fuertes. Incluso si yo quisiera reformular la pregunta, podría decir por encima de la inflación en los últimos 5 años. La reformulo la pregunta y la planteo así. Y esos son los antecedentes. Aunque yo esté diciendo que voy a analizar el periodo actual del gobierno actual, que van 3 años, tendré un antecedente quizás del sexenio anterior, que sería el de Enrique Peña Nieto para el caso de México. Revisar si esto no ocurrió o si ocurrió y en qué momento ocurrió. Yo nada más les adelanto un poco, bueno, acá nos ha tocado trabajarlo junto con Dana y con Patti. Les puedo decir que ese fenómeno se empieza a observar, sobre todo que rebasa los montos de la inflación a partir de que aparece algo que es como para poder darle fuerza al salario mínimo general en México, que se llama monto independiente de recuperación, que además es excepcional, pues en cualquier momento puede desaparecer. A la hora de integrarlo, surge por ahí del 2017. ¿No? Entonces, bueno, un poco para que entendamos, está ese antecedente para poder explicar lo que está ocurriendo con el gobierno actual. Por eso son muy importantes en el planteamiento de la investigación, esos antecedentes. Pero bueno, yo les hice ahorita el ejemplo para el caso de la temporalidad. Pero también hay que revisar quiénes más han investigado sobre algo parecido a lo que si hay antecedentes de investigación, a lo que yo quiero investigar, ¿no? Para ver cómo lo trataron, para ver cuál es la perspectiva, qué tipo de información utilizaron, sus marcos de referencia teórico, etcétera. No estoy diciendo que vayamos a hacer una calca, pero a lo mejor nos pueden ayudar para hacer nuevas aportaciones o cambiar y ver los resultados de sus investigaciones. Eso te lo va a pedir cualquier tutor, ¿no? Que hagas ese proceso de revisión. Y bueno, entonces, ya teniendo toda esta información, empieza uno a redactar un poco lo que hace rato estaban varios de ustedes comentando, pero fundamentado a partir de fuentes de información, se empieza a redactar el planteamiento del problema. Yo ya voy a poder ver en qué consiste la problemática que voy a investigar, ¿no? Bueno, por ejemplo, y al final, aquí partimos al revés para que pudiera ser más fácil el taller. El día de hoy vamos a llegar hasta el planteamiento del problema en este taller. En otras sesiones vamos a seguir profundizando. Decía yo, fuimos al revés. A partir de una pregunta detonante, hicimos el planteamiento del problema. En el protocolo de investigación nosotros vamos a hacer el planteamiento del problema, explicar qué es lo que estamos viendo, cómo lo estamos viendo, en qué consiste, en dónde se produce, desde cuándo se produce, etcétera. Todo eso es el planteamiento del problema. Al final, si está bien hecho el planteamiento del problema,
vamos a tener la posibilidad, y eso nos lo van a pedir en muchos lados, que ese planteamiento del problema tengamos la capacidad, si está bien redactado, si está bien fundamentado, de poderlo sintetizar en una pregunta. O sea, es todo eso que estamos diciendo en el planteamiento del problema, lo podemos traducir a una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ahí les ponemos algunos ejemplos. Insisto, estos archivos se los vamos a subir, no hay necesidad de estarlos copiando y eso, pero si lo tienes en adelante, lo vamos a subir al Classroom para que lo puedan ver. Por ejemplo, dice, fíjense ustedes, ¿cuál es el papel del Estado durante el neoliberalismo en las políticas de regionalización? Eso es una pregunta que estaría derivada de todo de una problematización que se estaría fundamentando y redactando. Al final estaría esa pregunta, ¿no? Es la antesala para poder plantear, ahora sí, tu tema de investigación. No antes, o sea, no hay que hacer primero el tema de investigación y luego el planteamiento del problema, no. Primero el planteamiento del problema para ver todo lo que ustedes están queriendo investigar. Por ejemplo, otra pregunta que además son muy interesantes, ¿cuándo surge la robótica como sustituto del trabajador en la industria mexicana? ¿No? Es pues un tema de investigación bien interesante, ¿no? Toda la automatización, el fin del trabajo que ha derivado en grandes discusiones que en su momento, cuando estemos viendo el tema de la industria, lo vamos a ver, ¿no? Ahorita, ¿no? Por ejemplo, yo pude haber dicho, ¿cuál es la opinión de los jóvenes mexicanos, a partir de todo lo que estábamos diciendo, de los jóvenes mexicanos sobre el salario mínimo general? Aquí dice sobre el desempleo, ¿no? Entonces, tener esa capacidad, en este primer taller estamos hablando sobre lo que es el planteamiento del problema y su importancia para ver todo lo que recoge, la potencia, para ver la viabilidad, si es importante o no, que después se va a hermanar con un siguiente punto que se llama la justificación de la investigación. Después vamos a dar ese paso. O sea, yo estoy diciendo que esto está pasando, ahora tendría que justificar por qué habría que investigarlo y llevarlo incluso a nivel de una tesis de licenciatura, de grado de licenciatura, o a una tesis de grado de maestría o de doctorado, o quizás publicarlo, justificar que esto puede ser un libro, ¿no? Entonces, esas partes tenemos que tener esa capacidad para poderlo hacer. Hasta aquí, no sé si haya algún problema, alguna duda, algún problema, confusión. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya se me están durmiendo, ¿no? Bueno, No, entonces profe. ahora viene la parte Todo bien. interesante. Vamos bien, profe, aquí. Eso. Vamos a hacer un pequeño examen. ¿Ya están listos? Bueno, ¿Ahorita ya? no, nomás era para despertarlos, ya los conozco. Usted dele, profe. Es broma. Bueno, vamos a llegar al día de hoy hasta aquí. Después vamos a ver lo que es el objeto de estudio o tema de investigación, cómo hay que pensarlo, cómo hay que tratarlo. Lo vamos a ver no necesariamente en un taller, sino en otras sesiones. Vean, el segundo tema es el objeto de investigación. Luego viene la justificación de la investigación en ciencias económico-sociales. Esto, por ejemplo, cuando yo pretendo entrar a un posgrado, esto es fundamental. El comité evaluador, o sea, el que va a decidir quiénes de todos los postulantes se quedan o no, es ver cómo lo justificas. Y en la justificación también viene la viabilidad del proyecto, ¿no? Entonces yo justifico así como diciendo, pues es que podré aportar para las generaciones venideras. Te van a decir, muy bien, gracias por participar. O sea, hay que justificar en serio bien por qué, cómo aportas, por ejemplo, la teoría, ¿no? ¿En qué vas a aportar? ¿En qué vas a debatir? O sea, justificaciones en serio. Bueno, aquí vienen algunas cuestiones que se preguntan para poder hacer posible esa justificación. Luego, ¿cómo se hace un objetivo general? ¿Cómo se diseñan los objetivos particulares? ¿Cómo tienen que estar relacionados? O sea, nada va separado. Hay una interrelación muy fuerte entre cada uno de los puntos del protocolo. Siempre tenemos que voltear. ¿Cómo se deben de redactar? Parece increíble, pero sí, hay que saber cómo redactar cada uno de los objetivos que se están planteando acá. Las hipótesis de trabajo, cómo plantear una hipótesis de trabajo, que es diferente a una narración de hechos, que nos pasa mucho, ¿no? Nos gana la emoción y al rato ya hicimos ahí una narración de hechos y la hipótesis se pierde, ¿no? Eso es muy frecuente. Luego, después de eso, viene el capitulado, que es así el salto mortal, es cómo explico el tema de investigación, es el objeto de investigación, el objeto de estudio, pero también tengo que demostrar mi hipótesis de trabajo. Para eso es la hipótesis de trabajo. ¿Cómo la demostraría, no? Y ya bueno, aquí vienen ejemplos de los capitulados, cómo se podrían hacer. Solo son ejemplos.
Y el último punto es la bibliografía y o artículos de revistas especializadas y tan, ¿no? Esto sería la propuesta. Le vamos a hacer todavía algunos ajustes para que quede todavía mejor el programa. Está bien. Por eso solamente ahorita la presentamos. Y pues no sé si hay algún comentario más. Y si no, pues estaríamos dando por concluida este pequeño taller. Ahora califíquenme. ¿Cómo fue? ¿Está bien? ¿Salió bien? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Profe, bastante bien, muy conciso y muy directo. Ok. Sí nos espantamos, todo bien. Ah, bueno, está bueno. Bueno, pues la idea es que estemos todos, pues, atentos, ¿no? Con las sesiones de trabajo. Sí, Junet. Profe, yo tengo una duda solo con una actividad que es de tarea. Dice que es un control de lectura, pero ¿debe llevar algún formato en especial? Es para la siguiente sesión, ¿no? Me parece. No, es para el lunes. Bueno. El lunes es la siguiente sesión, compañera. Sí, es el lunes, pero okay. Lo que pregunta Junet, sí valdría la pena que nos pusiéramos de acuerdo. Puede ser un control de lectura de máximo 3 cuartillas, ¿no, Pati? ¿Verdad? De máximo 3 cuartillas a renglón, renglón seguido o interlineado, ¿de cuánto sería más o menos? De 1.5. De 1.5, ¿está bien? En los controles de lectura lleva un tema, ¿no? La pregunta que hace Junet es muy importante. Ustedes tienen que poner como tema una propuesta de tema respecto a lo que estamos leyendo. O sea, no calquen el título del autor. Traten de hacer el esfuerzo por ponerle un tema al control de lectura esta vez. Y ya más como la idea de los ensayos, ¿no? Pero quiero que empecemos a trabajar esta habilidad de empezar a proponer temas. Si nos equivocamos, no se espanten, les vamos a hacer correcciones, para eso es el ejercicio, ¿no? Y redactar, pues brevemente en el control de lectura de qué va al autor o a la autora que vamos a revisar para el índice, ¿no? Dice Mario que me pone 10 de 10, ándale, o sea, como que queriendo acá hacer la barba, ¿no? Está bien. Bueno, Junet, no sé si con eso. Sí, profe, está bien, muchas gracias. Bueno, está muy bien. Pues compañeras, compañeros, los dejo. Alan, ¿quieres comentar algo? Rápido. Un control de lectura sería como tipo un resumen, pero de tu opinión. Es que nunca he hecho uno. A ver, hay una diferencia entre hacer un resumen y redactar por cuenta propia, ¿no? Bueno, en general, el resumen, en un breve espacio, en media cuartilla, tendrías que decir todo lo que se plantea, las partes más importantes de lo que plantea el artículo o el texto que vamos a revisar. El control de lectura no, incluso tú puedes ir por partes, las partes más relevantes desde tu punto de vista, Alan, de la lectura y las desarrollas ahí brevemente en no más de 3 cuartillas, ¿no? Va. Gracias. Edgar. Profesor, nosotros el lunes que somos estudiantes del maestro del 239, vamos a entrar con el link, ¿este mismo link o con qué link? ¿Que son del maestro qué, perdón? El maestro Luis. Ah, sí, con este mismo link. Este es para todo lo que dura el curso. Igual para los dos grupos. Siempre no va a cambiar. ¿Sale? Profe, si me tocan presenciales, ¿me puedo meter a su clase? No sé, no me han dicho si podemos tener, por la cuestión del aforo, si hay espacio en el 205 a lo mejor se podría, pero no sé qué tanto eso lo estén revisando a la hora de acceder, ¿no? Para evitar que crezcan mucho los grupos, pero vemos, ¿no? Erika. Gracias. Ajá, yo igual le quería preguntar algo al respecto, porque digamos que la clase de antes de usted, o sea, la que tengo de 9 a 10:30 es presencial, y luego tengo esta, pero en el 239 me parece. Entonces es pues en línea. Ah, es el grupo 239 en línea con el profesor Luis, ¿no? Ajá. Y pues no sé, tal vez haya en su grupo equipos que digan, no, pues yo tengo la anterior en línea y esta pues presencial y no me da tiempo. Y que preferirían hacer su exposición en línea, y otros que nos quedaría mejor hacerla en presencial.
Sí, ya entendí que va un poco especie de trueque, ¿no? Lo que estás tú planteando. O sea, tú ajá. A ver, eso nos puede meter un poquito de, ese estilo está muy bien porque es en el sentido de, en el ánimo de poder participar en espacios presenciales. Yo diría, a ver, vamos a esperar a ver qué ocurre la siguiente semana. Yo no me adelantaría porque además hay muchísima incertidumbre. No han quedado claras muchas cosas. Por ejemplo, apenas ayer me avisaron que no voy a tener acceso a computadora ni a cañón, entonces voy a tener que hacer mis monitos todos feos ahí. Se van a tener que aguantar. Acá me veo más animado a dar clase de repente, ahí yo me deprimo luego me duermo en clase también, no doy la clase, no es cierto. O sea, sí cambian las cuestiones y nos podrían meter en complicaciones. Vamos a esperar. También les recomiendo mucho, no han escuchado a Pati, ¿no? Ni a Dana, y tampoco al profe Luis. O sea, ahorita la mayoría del tiempo me han escuchado a mí. Yo digo, y escuchando a Pati, a Dana, conociendo a Luis, tiene muchísimo más potencial, Pati, en muchos sentidos de todo lo que se puede exponer. Después vemos ya con calma si podemos hacer algunos intercambios. No me peleo con eso, pero hay que hacerlo con calma, ¿no? No sé si quieres comentar algo, Pati, Dana. Pues yo, o sea, a mí me parece bastante interesante la propuesta que están manejando, pero creo que sí hay que cuidar la cuestión de los aforos, o sea, porque pues todos ustedes considero, bueno, la mayor parte usan transporte público, ¿no? Entonces, estarse trasladando pues distancias largas para juntarse todos en un solo espacio como la facultad, creo que pues sí deberían ser, como decían que deberían entrar todos que son 25, o sea, todos los que están inscritos en un grupo, pues más bien ahí sí habría que cuidar que por lo menos ese sea el límite, ¿no? O sea, si hay alguien que no quiere estar presencial o que porque tiene inmediatamente una materia en línea y no se puede conectar desde la facultad, pues que pues elija hacerlo pues igual en línea, ¿no? Pues siempre cuidando como eso de los aforos que pues sí es muy importante. A ver, esto que dice Pati se me hace muy importante en este sentido. A ver, si alguien ya de por sí va a estar en la facultad, y si la facultad no, porque miren, yo lo vi con los compañeros de Derecho, no sé si es un relajo, no han dicho nada, pero yo tampoco voy a decir nada hasta el momento. No había espacios para que tomaran las clases en línea, entonces yo los vi ahí, abotargando carros, tomando las clases en línea, entonces eso no garantiza el que nos estemos cuidando. Si por algún motivo por ahí hay alguien que va a tomar la clase en línea, pero no tiene esto sí me preocupa, que no tenga la posibilidad de hacer, porque además nos va a afectar el curso en general, lo platicamos. Lo que no quiero que pase es que nos vayan a querer ahí sancionar o hacer algo porque estemos moviendo lo del aforo, eso hay que verlo con mucho cuidado. Entonces, podemos verlo con el caso de Erika, que era quien planteaba esto, y había otro compañero que lo comentó, fue Alan, me parece. No recuerdo quién fue el que lo planteó. No, fui yo, sí, es que igual, bueno, yo los días de su clase tengo todas las anteriores en presenciales, entonces pues dije, tal vez me dé chance el profe, pero... Vemos. O sea, no nos cerramos totalmente, lo que digo es, vamos a ver, primero vamos a analizar cómo está el asunto y si hay esta posibilidad, lo hacemos bien organizados para que no nos vaya a generar una complicación y que todo el mundo esté bien, ¿no? Ahora, yo estoy pensando en que lleguen los 25, que fue lo que además me cambiaron esa jugada. Primero me habían dicho que la mitad del grupo, y ayer me avisan que no, que es todo el grupo, y lo otro, ¿no? Entonces, van a estar cambiando cosas. Si no llegan los 25 en varias sesiones, se va a abrir espacios ahí y ya podemos ver, ¿no? También esa es otra opción. Diana, ¿quieres comentar algo? Sí, podemos tomar clases en línea dentro de la facultad porque, por ejemplo, yo tengo esta clase en línea y después ahorita tengo economía política, pero presencial. Entonces, en el auditorio, ¿no? Entonces, tendría que llegar 10:30 y tomar la clase en línea en la facultad, ¿no? ¿Sí puedo? En teoría sí. Yo hoy al rato vamos a tener una reunión con la academia y estas preguntas que ustedes me hacen, que son dudas, yo las voy a vertir porque tendré que abrir, se supone que el CIFE, que es el centro de cómputo de la facultad, les va a dar el aforo para que puedan tomar las clases en línea, pero no hay tantos equipos para la población que se va a manejar.
Entonces, ahí hay que ver cómo van a habilitar espacios para que esto pueda ser posible. Está Julio y Pati, por favor. No, yo tenía la duda de si lo de una semana presencial y 2 en línea y una semana presencial ya va a ser ley, o si se va a abrir paulatinamente las clases presenciales cada vez más frecuentes. A ver, miren, ahí hay varias, también hay una discusión. Se supone que tendría que haber sesionado el Consejo Técnico el 21 de este mes para ratificar lo de las clases presenciales, como se ve. No pasó. O sea, la facultad ya puso por hecho, de facto, que así va a ser. Y luego había un acuerdo. Se supone que mientras no cambie, o sea, si digamos de repente viene otra ola pandémica, nos regresaríamos en línea. Mientras esté estabilizado esto, iríamos abriendo. Incluso si sigue bajando, la tendencia sería abrir solo en estos grupos, porque en este semestre no creo que se abran más grupos en línea. A lo mejor otras actividades, sí. El siguiente semestre, lo que todo el mundo está diciendo es que prácticamente todos los grupos van a ser ya presenciales, ¿no? Para el siguiente semestre. Hay que esperar, todavía hay que esperar cómo se desarrolla la pandemia, pero la tendencia pues va por ahí, ¿no, Julio? ¿Y para ti? Bueno, sobre esto que comentaba la compañera Diana, la facultad tiene su propia red de Wi-Fi. Y también ustedes pueden buscar la forma de tramitar en su usuario y su cuenta para que puedan entrar, que se llama RIFE, la de la facultad, y también está la que se ofrece en general en CEU, que se llama RIU. Entonces, en ambas ustedes pueden intentar sacar desde ahorita sus cuentas y sus contraseñas, en caso de que pues no tengan acceso a la sala de cómputo, se conecten desde sus teléfonos celulares o desde otro dispositivo que ustedes tengan ahí. Y está muy bien lo que dices, Pati. La primera sería la que da la facultad, ¿se llama? Se llama RIFE. La del RIFE. Y la otra es la de la UNAM, ¿no? En general, la red. La RIFE. Que es más, se supone que es más estable, ¿no? Pues más o menos. El director comentó que habían metido mucha nueva infraestructura para darle más potencia a las redes, por eso decía un poquito esto. Hay que ver, pero hagan lo que les dice Pati, eso está muy bien. Marco. Que las redes de internet, o sea, no están tan buenas. O sea, se te traban mucho y van muy lento, la verdad. Vale, es que el otro día ¿Usaste las de la facultad? Sí, fui a la facultad y ocupé las del internet de ahí y no van tan bien, y tengo muchos profesores, bueno, muchos compañeros de otras materias también nos han mencionado que las de otras, bueno, las de la UNAM y de la facultad también van muy mal. Entonces, nada más también ahí. Ok, Dana. Yo en este momento estoy en Ciudad Universitaria y llevo más de la mitad de la clase con red inestable. Entonces, pues sí está fallando bastante. Bueno. O sea, ya abrieron Sí, Jaime. ¿Van a abrir bibliotecas, profe? Se supone que sí, pero igual el acceso va a ser controlado, o sea, es un cierto número de estudiantes adentro y un cierto número de tiempo. O sea, no todo mundo puede estar adentro. Hay que buscar espacios donde ustedes puedan garantizar lo que decía Pati. Por ejemplo, en el estacionamiento de la facultad, el de profes, yo sé que tiene antenas afuera, hay que ver cómo está la recepción. Son espacios al aire libre que podrían estar. Lo que dice tanto Marco como Danay, hay que, dar por hecho que va a estar fallando por lo menos la siguiente semana las redes. Va a haber ahí que hay que hacerlo, compañeros, en el mejor ánimo, no nada más por molestar, pero sí hay que, yo creo que como grupos podríamos, si están fallando, sobre todo los grupos a quienes van a estar de manera presencial, solicitar que mejoren el servicio de internet, porque se supone que se invirtió una buena cantidad de dinero para mejorarlos. Entonces, si esto no ocurre, hay que ver qué está pasando, porque eso también nos mete en problemas, ¿no? ¿Vale? Pues lo vamos comentando la siguiente semana. Cualquier inquietud que tengan, o sea, yo ya anoté varias cuestiones, las peticiones para que también, si hay posibilidad, algunos compañeros puedan estar en presenciales y viceversa. Si alguien solamente va a estar en la presencial, en la materia de mía, y dice, mejor me voy a la en línea, nada más nos avisa y no hay ningún problema, ¿no? Para que esto pueda ser posible.
Bueno, compañeros, que no sea infinitum, dice Ángel. Vale, lo tomamos en cuenta. Estén muy bien y nos estamos viendo el lunes en el 205 y por acá también con el grupo del profesor Luis y Pati. Estén muy bien, cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta luego.